Acá tenemos. El teorema dice que para todo x perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1, la derivada del arco seno de x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien, eso vamos a demostrar. Entonces, a ver, lo tengo. Ahí está. Tengo que demostrar que la derivada del arco seno de x es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien, vamos a considerar entonces lo siguiente. Sea f tal que y es igual a f de x igual a la función seno de x. En el intervalo donde la función seno tiene función inversa. Es decir, el arco seno existe gracias a que a la función seno el dominio se le ha restringido en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. O sea, solo consideramos la función seno en el intervalo S, donde f es inyectiva. F es inyectiva. O sea que tiene función inversa. F a la menos 1 es tal como la obtengo a f a la menos 1, despejando x en función de y. O sea, x es f a la menos 1 de y igual al arco seno de y. ¿Con qué valores para y? Y, ¿cuál es el dominio del arco seno? El dominio del arco seno es el rango de la función seno, que es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Sí? Esa es la función inversa. Bien. Entonces lo que quiero es aplicar el teorema de derivación de la función inversa. Pero ese teorema a mí me exigía de que la derivada de f no tiene que ser 0. Entonces, calculemos la derivada de f. F' de x, ¿a qué es igual? La derivada del seno de x es coseno de x. ¿En qué intervalo? En el intervalo abierto. Es decir, para todo x perteneciente al intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Recuerden que cuando uno calcula la derivada, no puedo hacer la derivada en el intervalo cerrado, porque en los extremos del intervalo la función no es derivable. El menos pi sobre 2 y pi sobre 2 no es derivable porque una de las derivadas laterales no existe. En pi sobre 2 no existe la derivada lateral derecha. Y en menos pi sobre 2 no existe la derivada lateral izquierda. Entonces, al no ser derivable en esos valores, entonces obligadamente la derivada es en el intervalo abierto. ¿Y qué pasa con la función coseno en ese intervalo? ¿La derivada vale 0 o no vale 0? Les muestro la gráfica para que la recordemos. La gráfica de la función seno es la curva de color verde. La curva acá que está de color verde. Pi sobre 2 es aproximadamente 1,57 aquí, donde está la manito, ahí, es decir, donde la curva roja, que es el coseno, corta al eje X, ahí tengo el número pi sobre 2. Y a la izquierda el número menos pi sobre 2, el simétrico, con respecto al eje Y. Bien, la función seno es la curva verde. ¿Ven? Que es inyectiva. Tiene función inversa. Bien, ahora, en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, acá tengo la gráfica de la función coseno, la curva de color rojo. ¿Están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vean la gráfica, la curva de color rojo. Si yo estoy en el intervalo abierto, menos pi sobre 2. Pi sobre 2 quiere decir que acá donde corta el eje serían puntitos vacíos, porque estoy en el intervalo abierto. Y si ustedes ven la curva roja, en ningún otro punto lo corta el eje X, o sea que nunca vale 0 en todo ese intervalo. Entonces acá podemos aclarar
de que el coseno de x es distinto de 0 para todo x del intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces puedo aplicar el teorema de derivación o de derivada de la función inversa. De la función inversa. ¿Qué decía ese teorema? Ese teorema decía que la derivada de la función inversa en función de y es igual a 1 sobre la derivada de la función en función de x. O sea, sería así. Arcoseno de y' es igual a 1 sobre seno de x'. Ahí está. O sea que esto sería igual a 1 sobre el coseno de x. ¿Sí? La derivada del seno de x, coseno de x. Bien. ¿Qué ocurre con la función seno y coseno? ¿Qué identidad las relaciones? Nosotros sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Esto es un cálculo auxiliar. Si yo de ahí despejo el coseno de x, el seno cuadrado pasa restando y el cuadrado pasa como más menos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Ahora, ¿cómo es la función coseno? ¿Qué signo tiene la función coseno en el intervalo abierto? Menos pi sobre 2, pi sobre 2. Respondan ustedes. Positivo. Positivo, ¿ven? La gráfica está arriba del eje X. Entonces, anotemos acá que como coseno de X es mayor que 0 para todo X del intervalo abierto menos pi sobre 2, entonces el coseno de X, ¿a qué va a ser igual? Ya no puedo poner más menos. Va a ser directamente el valor positivo de la raíz. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Bien, eso lo vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Profesor, Sí, ¿y por qué no ponemos directamente secante de x ahí? Porque 1 sobre coseno es secante. sí, porque no me conviene. Ya va a Ah, ver. Ahora va a ver por qué. Sí puedo poner secante, pero no vamos a llegar a nada. No nos conviene. Entonces, al reemplazar esto, esta raíz cuadrada, acá, ¿qué va a quedar? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Ahora, el seno de x, ¿a qué era igual? Seno de x. Observen. El seno de x es igual a ¿quién? Ahí. Entonces, en esta expresión, en lugar de poner seno de x, ¿qué vamos a poner? Y. O sea, acá, esto va a quedar igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Entonces, esta igualdad es porque habíamos dicho que seno de x es lo mismo que y. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Recordemos que y es una variable que está en el intervalo, obviamente, si estoy hablando de derivada, va a ser en el intervalo abierto.
O sea, que acá, aquí vamos a aclarar, bueno, en el siguiente paso, aquí escribamos que hemos probado que arco seno de I' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos I cuadrado. ¿Sí? Lo que acá hemos hecho. Arco seno de I', hemos llegado como resultado a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos I cuadrado. Y esto es obviamente para todo I perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1. Recuerden que no podemos derivar en el cerrado. Por lo tanto, si ahora en lugar de I escribo X, no va a cambiar la fórmula. Por el solo hecho de cambiar el nombre de una letra, en lugar de escribir I, escribo X, o escribo P, o escribo Q, cualquier letra que sea, no va a haber problema, la fórmula sigue siendo la misma. Es decir, podemos concluir en definitiva que podemos poner directamente así, la derivada del arco seno de X con respecto a X es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado para todo X perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1. Y esa es lo que queríamos demostrar. La derivada del arco seno de X es este cociente. Bueno, eso lo tienen ustedes en el PDF. Acá está, demostración del 1. Acá está todo ahí detallado, lo que yo acabo de hacer. Todo el detalle. Así que, bueno, ya está. Para ustedes les queda demostrar el arco coseno, la derivada del arco coseno. Es muy, muy parecido. Bien. Esto, no me acuerdo dónde termina este archivo. Esto ya está, no, ya está terminado. Profe, Bien. ¿podría poner el que hizo usted así le saco una foto? Por favor. Sí. Voy a sacar una foto ahí. Bajo un poco ahora. Sí, sí. Ahí. Espera un momento, voy a mover un poquito a la derecha. A ver, ahí. Un poquito más podría bajar ahora, profe. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Bueno, no sé si a lo mejor se pueda. No sé más, ¿no? Bueno, ahí ya no sé si lo va a poder ver a todo, pero no sé si se ve. Quizás si hace un zoom, pueda verlo. Hace una copia ahí. Ahí está todo, digamos. Bueno. Bien. Sigamos a ver. Regla del L'Hopital. Vamos a verla ahora con un poquito más de detalle, ya que la clase pasada fuimos muy, muy rápido. La regla del L'Hopital me sirve ¿para qué? Para calcular límites donde la indeterminación es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bajo determinadas hipótesis, obviamente, el teorema nos dice que f y g son dos funciones derivables en un intervalo abierto I, que contiene el número c. C es el valor al que va a tender X. Excepto posiblemente en C. O sea, puede llegar a ocurrir que f y g a lo mejor no son derivables en C, pero no nos interesa. Lo que sí nos importa es que sean derivables en el intervalo abierto.
¿Mm? Puede ser que no sean derivables en C. Eso no importa. Si yo tengo un límite cuando x tiende a C de un cociente de funciones, y ese límite tiene la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces ese límite, el límite del cociente de funciones, da lo mismo que el límite del cociente de las derivadas de esas funciones. Si es que ese límite existe, y lo mismo ocurre si es que ese límite fuera un límite infinito. Si me da más infinito, entonces el límite del cociente de funciones va a dar más infinito. Si el límite del cociente de las derivadas da menos infinito, el del cociente de las funciones va a dar menos infinito. Bien. Por ejemplo, este límite. Límite cuando usted tiende a 3. Observen. Cuando usted tiende a 3, siempre hacemos el cálculo mental. Tengo 3 más 1 me da 4, la raíz de 4 es 2, y 2 menos 2 es 0. El numerador tiende a 0. 3 menos 3 es 0, el denominador también tiende a 0. Entonces tengo 0 sobre 0. ¿Qué hacer? Calculamos el límite del cociente de las derivadas. La derivada de arriba, como esto es t más 1 a la 1 medio, la puedo derivar y queda 1 medio por t más 1 a la menos 1 medio. Por la derivada de t más 1 que vale 1. Sobre la derivada de t menos 3 que vale 1. ¿Sí? Pues la derivada de t es 1 y la derivada de 3 es 0. 1 menos 0, 1. Bueno, ordenando esta expresión, acomodando un poco este que tiene exponente negativa, la llevamos abajo, queda raíz cuadrada en el denominador, y cuando t tiende a 3, 3 más 1 es 4, la raíz de 4 es 2, y 2 por 2, 4. O sea, el límite nos está dando un cuarto. Existe el límite del cociente de las derivadas. Por lo tanto, ese es el valor del límite dado, del cociente de las funciones originales. Ahí. Bien. ¿Qué Profe, pasa en este caso? eso nos ¿Sí? sirve para no factorizar y todo eso. Claro, es un método mucho más, con menos proceso algebraico que la otra forma de resolver. Claro. En este caso, en este límite, alfa tiende a infinito. Recuerden que el coseno siempre es una función que varía entre menos 1 y 1. Entonces, si uno hiciera el cálculo mental, acá quedaría coseno de infinito. El coseno de infinito en realidad no existe. Pero lo que sí sabemos es que la función coseno varía siempre entre menos 1 y 1. Pero acá está el alfa cuadrado en el denominador, que tiende a infinito. Si yo tengo el infinito menos algo que varía entre menos 1 y 1, me va a seguir dando infinito. Por eso este límite tiene la indeterminación infinito sobre infinito. Cuando aplicamos la regla de L'Hopital, acostumbramos a escribir debajo del igual esto, L'H. Quiere decir que ahí estoy aplicando la regla de L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo. La derivada de alfa al cubo es 3 alfa cuadrado. Y la derivada del denominador está ahí. Acá pueden resolver un poquito, menos por menos se hace más, y queda esta fracción. Que también me está dando infinito sobre infinito, cuando alfa tiende a infinito. El seno también varía entre menos 1 y 1. Pero eso no interesa porque el término 2 alfa tiende a infinito. Entonces, infinito más cualquier cosa entre menos 1 y 1 va a dar infinito. Al tener nuevamente la indeterminación esta, infinito sobre infinito, volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, la derivada de arriba es 6 alfa y la derivada de abajo es 2 más coseno de alfa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este caso? El coseno varía entre menos 1 y 1. Al sumarle 2, ahí voy a tener un número, algo que varía entre ¿qué? Entre 1 y 3. Lo importante es que el numerador tiende a infinito. Infinito dividido en algo que esté entre 1 y 3 sigue dando infinito. Entonces el límite dado es infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando
ocurren las otras indeterminaciones, 0 por infinito o infinito menos infinito. Bueno, lo que uno tiene que hacer es tratar de transformar esas indeterminaciones en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso, acá tengo el límite cuando alfa tiende a 2pi por la derecha. Tengo cotangente de alfa menos cosecante de alfa. La cotangente, recuerden que la cotangente es coseno sobre seno. Alfa tiende a 2pi. Coseno de 2pi es 1. Y seno de 2pi es 0. 1 sobre 0 está dando infinito. La cosecante es 1 sobre seno. La pueden observar acá, en la parte de la derecha. En el segundo miembro, acá. La cosecante es 1 sobre seno. Y el seno de 2pi también es 0. Entonces tengo también infinito. Entonces tengo la indeterminación infinito menos infinito. Entonces, transformando estas expresiones a seno y a coseno, sacando como un denominador el seno de alfa, queda esta fracción. Y si uno analiza, ahora cuando alfa tiende a 2pi, el coseno de 2pi es 1, entonces 1 menos 1 me da 0 arriba, y seno de 2pi es 0, 0 sobre 0. Y ahí aplicamos la regla del óptimo. La derivada del numerador es menos seno de alfa. Y la derivada del denominador, coseno de alfa. Bueno, y ahora calculando el límite, el seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1, 0 sobre 1, 0. Entonces el límite queda resuelto. En este otro caso, cuando x tiende a infinito, tengo x por tangente de 3 sobre x. Si hacemos el cálculo mental, tengo x tiende a infinito, 3 sobre infinito es 0 y la tangente de 0 es 0. Entonces, en este límite tengo la indeterminación infinito por 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una forma es la x que está acá delante de la tangente, la llevo hacia el denominador, como 1 sobre x. ¿Eh? ¿Hay alguna duda ahí en ese paso? Esta x que está multiplicando a la izquierda de la tangente, la puedo escribir como 1 sobre x en el denominador de la tangente. ¿Eso está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, cuando x tiende a infinito, arriba, ¿qué queda? 3 sobre infinito es 0. Tangente de 0, 0. Y en el denominador, 1 sobre infinito es 0. Entonces tengo 0 sobre 0. Y ahí aplicamos la regla del óptimo. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Es secante cuadrado del ángulo, que es 3 sobre x, por la derivada del ángulo. La derivada de 3 sobre x es 3, que es la constante, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, que coincide con la derivada del denominador. Simplificando esto con esto, el menos 1 sobre x cuadrado nos queda el límite de 3 veces la secante cuadrado de 3 sobre x. Acá tiene que haber un paréntesis. Acá le falta el paréntesis al haber este producto. 3 por secante cuadrado de 3 sobre x, eso tiene que estar entre paréntesis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando x tiende a infinito, nos queda 3 sobre infinito es 0 y secante de 0 es 1, porque la secante es 1 sobre coseno. Entonces 3 por 1 es 3 y con eso el límite ya está resuelto. Y así tienen que trabajar entonces cuando ustedes tienen todas las indeterminaciones que hasta ahora van conociendo. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Voy a ir borrando esto. Profe, Sí, mijo. profe, Sí. ¿por qué queda ahí arriba 1 sobre x al cuadrado? Creo que era. Bien, ya te explico. Vamos a borrar acá. Profe, ¿la Sí. regla del L'Hopital tiene algún límite? Por ejemplo, la cantidad de veces que lo puedo usar, No, algún caso específico que no se puede no, usar. no. Mientras vos tengas la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplica lógica. Pero hay casos, algunos casos muy particulares que
Te lo podría mostrar ahora. La pregunta primero del compañero. Recuerden esta formulita que yo les regalé una vez. Si I es igual a una constante sobre U, donde U es una función de X, U a la N, perdón, cuando tienen una potencia. No sé si les di alguna vez esta. De todas maneras, les doy ahora este regalito. Si ustedes tienen una función en el denominador elevada a un determinado exponente y tienen una constante en el numerador, C es una constante. La derivada de eso es lo siguiente. Trazan la fracción, arriba escriben, abajo escriben la función elevado a un grado más, es decir, le suman 1 al exponente. Creo que no les he dado esto. Les doy esta formulita para que ustedes deriven rápidamente funciones así, constantes sobre alguna función. En el numerador multiplican la constante por n, c por n, y le cambian signo, ponen un menos. Y a todo esto lo multiplican por la derivada de u. Les regalo esa formulita. Ahora voy a hacer 2 o 3 ejemplos para que vean cómo se la usa y derivan rápidamente. Entonces tienen constante sobre una función a la n. Por ejemplo, ejemplo 1. Supongamos que yo tengo i igual a 7 sobre x a la quinta más 4 sobre x al cuadrado menos 6 sobre x. Vamos a hacer así. ¿Cómo calculo la derivada? Bueno, tengo suma y resta, o sea, se calcula la derivada de cada una, ¿no es cierto? Y se escribe la suma o la resta. En la primera, ¿cómo es la formulita? Acá la fórmula dice, arriba multiplico la constante c por el exponente n y le cambio signo. A la función que está abajo le sumo 1 en el exponente. Y multiplico por la derivada de la función. En nuestro caso, acá en la primera fracción, la función es x. Entonces, es muy fácil la derivada. Trazo la fracción y derivamos. Pongo 7 por 5 es 35. Y le cambio signo, menos 35. Esta x la elevo a la sexta. Le sumo 1 al exponente. Y multiplico por la derivada de x, que vale 1. Listo, ya está derivada la primera fracción. Vamos a la segunda. Más. Lo mismo. Trazo la fracción. Al denominador le sumo 1 en el exponente. O sea, me queda x cubo. Arriba multiplico 4 por 2. Me da 8. Y le cambio signo, va a quedar menos. Y la derivada de x vale 1. Pongamos por 1. Menos. Ahora acá lo mismo. Fracción. La x de abajo, como tiene exponente 1, le sumo 1 y me va a quedar x cuadrado. Arriba multiplico 6 por 1 es 6. Pero le cambio signo, entonces queda menos 1, menos 6. Si quieren pongamos 6 por 1 para que vean que ese 1 sale del exponente por la derivada de x que vale 1. Obviamente eso se puede simplificar un poquito, dejarlo mejor expresado y quedaría menos 35 sobre x a la sexta menos 8 sobre x cubo, y menos por menos quedaría más 6 sobre x cuadrado. Y esa es la derivada de la función anterior. Entonces recién el compañero ha preguntado, a ver, había preguntado ¿de dónde sale ese 1 sobre x cuadrado, ese coso? Bueno, mira, hagamos la derivada de la siguiente función. Dice tangente de 3 sobre x. ¿Qué pasaría si yo tomo, a ver, hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Yo tengo y igual tangente de 3 sobre x. ¿Cómo calculo la derivada de eso?
Bueno, yo tengo acá tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado de 3 sobre x. Como es una función compuesta, tengo que multiplicar por la derivada de 3 sobre x. Bueno, 3 sobre x es una función como la que recién hemos estado viendo. ¿Cómo es? Trazo la fracción. A la x de abajo le sumo 1 en el exponente. Entonces, 1 más 1 es 2. El 3 lo multiplico por 1, nos queda 3, pero le cambio signo. Entonces, menos 3 sobre x cuadrado. Por la derivada de x, que vale 1. Y ahí tenés la derivada. ¿Has entendido el que preguntó recién de esto? Sí, profe. Bien. Gracias. Profe, Hagamos un ejemplo más. Sí, pregunta. ¿siempre la derivada de x ahí va a valer 1? La derivada de x siempre vale 1. 2, por ejemplo. Acá, en la China, en Júpiter, Bien. estoy derivando en función de x. Hagamos otro ejemplo. Si yo tengo y igual 5 sobre, no sé, 4x menos seno de x, todo esto elevado a la 6. Le pongamos, supongo que sea menos 5. Ahí está. Esa es mi función, calculemos la derivada. Tienen tres opciones. Una, derivar como cociente. Segundo, que todo el denominador lo lleven hacia arriba con exponente negativo. Todo esto lo pueden pasar hacia arriba con exponente negativo y derivan como una constante por una función. Y tercera opción es derivar como recién le enseñé usando la formulita. Veamos la derivada usando esa fórmula. Y prima igual. Trazo la fracción. Al denominador le sumo 1 en el exponente. O sea, me queda 4x menos seno de x, todo elevado a la séptima. Arriba, ¿qué voy a escribir? Multiplico. Menos 5 por 6 me queda menos 30. Menos 30. Pero le cambio signo, entonces me va a quedar más 30. Queda positivo. Y ahora multiplico por ¿quién? Por la derivada de la función que sería este paréntesis. Es decir, acá multiplico, abro paréntesis, la derivada de 4x menos 6 menos seno de x. Así ya, vean la fórmula que yo les puse, dice por u'. Acá, u', eso. ¿Quién es u'? La derivada de u, o sea, de la función de la base de la potencia que está abajo. Entonces acá sería por la derivada de 4x menos seno de x. O sea, ¿cuánto es? 4 menos la derivada de seno es coseno de x. Y ahí tienen la derivada de esa función. Bien. Hagamos un límite. Vamos a hacer otro ejemplo de otro límite. Profe, si yo hubiera hecho de las dos Sí. maneras, si yo hubiera hecho de las otras dos maneras, igual hubiera llegado a este resultado, ¿verdad? Por supuesto, pero es un camino un poquito más largo, seguro que vas a tener que simplificar y llegarás a esto, sí. Pero sí, seguro que llega a lo mismo, por supuesto. Y te lo dejo como tarea hacerlo en la casa. Después de terminar. Corto. ¿Me puedes subir un poco? Sí, mijo. Está. Gracias, profe. Ahí está, gracias, profe. Profe, ¿y de esta manera lo podemos resolver en el parcial? Por supuesto, claro. Ah, buenísimo, gracias. Yo no te voy a enseñar algo que no lo puedas hacer. Sí, sí, sí. Bien. A ver, hagamos algún límite. Supongamos que tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cubo menos 5x sobre 3x a la cuarta más, no sé qué puede ser, a ver, raíz cuadrada de x. Bien, resolvamos el límite. Cuando x tiende a infinito, tengo infinito en el numerador, infinito en el denominador. Infinito sobre infinito. Arriba no tengo determinación, profesor, infinito menos infinito. Bien,
Cuando vos tenés un polinomio, está muy buena la pregunta, no es una indeterminación. En el polinomio vos tenés que ver solamente el término de mayor grado. Al otro, ni lo mires. Siempre que vos tengas polinomio o diferencia y suma de potencias, porque esta podría ser una potencia, supongamos 3 medios, siempre tienen que ver el mayor exponente, el término de mayor exponente, y ese es el que manda. Todos los otros no intervienen en el cálculo, porque imagínate si x vale 1000. 1000 elevado al cubo sería 1000 millones. Y este numerito sería 5000. Entonces, 1000 millones menos 5000, los 5000 es chirola. Los 5000 prácticamente no intervienen. Es decir, el x al cubo, siempre el de mayor exponente, es el que manda. Entonces acá no hay indeterminación infinito menos infinito. Muy buena la pregunta y vamos para acá. Entonces vamos a aplicar aquí L'Hopital. L'H pongamos indicando que vamos a calcular aquí con la regla de L'Hopital. Límite x tiende a infinito. ¿Qué tengo que hacer? Derivo arriba y derivo abajo. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Menos la derivada de 5x es 5. Derivamos abajo. La derivada de 3x a la cuarta es 12x cubo más la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Cuánto es? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. O si quieren, la pueden dejar así, o bien escribirla como con el exponente negativo. Pueden escribir un medio, porque esto es x a la 1 medio, pueden poner 1 medio por x a la menos 1 medio. Lo que sí tengan en cuenta, que cuando x tienda a infinito, esto está tendiendo a 0. Cuidado con eso, porque tengo infinito, al estar el exponente negativo es como que yo tengo 1 sobre eso. Entonces 1 sobre infinito es 0. Esta parte tiende a 0. Bien, de todas maneras, el límite me sigue dando indeterminado, me sigue dando infinito sobre infinito. ¿Sí? Porque el numerador tiende a infinito y el denominador también. Esto tiende a infinito. Infinito más 0 sigue siendo infinito. Entonces aquí vamos a volver a aplicar la regla de L'Hopital. Sigo acá abajo. Pongamos el límite. Cuando x tiende a infinito. Derivo arriba. Nos queda 6x. Derivo abajo. Acá me va a quedar 36x cuadrado. Y cuando derivo esto va a quedar 1 medio por menos 1 medio es menos 1 cuarto. X a la menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios. Ahí está. ¿Qué está pasando ahora acá? Nuevamente, cuando x tiende a infinito, ¿qué está pasando? Esto de arriba tiende a infinito. Este término tiende a infinito. Pero todo este término tiende a 0. Porque este tiene exponente negativo. Es como que yo tenga 1 sobre eso. Entonces, 1 sobre infinito me daría 0. Sigo con la indeterminación infinito sobre infinito. Ve acá 3 veces ya con esa indeterminación. Infinito sobre infinito. Puedo volver a aplicar L'Hopital. O si quieren, pueden sacar factor común x de abajo y simplificar con la x de arriba. Pero como estamos practicando L'Hopital, lo vamos a hacer con L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito y derivamos arriba y derivamos abajo. La derivada de arriba, 6. La derivada de abajo, la derivada de 36x cuadrado es 72x. Y ahora como derivo esto, el menos 3 medio va a bajar, menos por menos se va a hacer más. Entonces va a quedar 3 octavos por x elevado a la cuánta. Menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. Ahí está. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa? Arriba me queda 6.
Pero ¿qué pasa en el denominador? Esto tiende a infinito y todo esto tiende a cero. Infinito más cero me da infinito. Entonces yo acá estoy haciendo como cálculo mental 6 sobre infinito. ¿Cuánto me da el límite? 0. Cero. Claro. Perfecto. El límite vale 0. Ahí está. Resuelto. Bien. Profesor, Sí. cuando x está elevado a un número negativo da 0, entonces tiende a 0, perdón. Sí, porque vos tenés que ver cuando el x está con un número, con un exponente negativo, si vos tenés x a la menos 7 tercios, por ejemplo, vos no lo tenés que ver así. Mentalmente lo tenés que ver así. Así, ¿ves? Entonces, si el x Ah, vos bien. lo tender a infinito, si el x tiende a infinito, acá no lo veas, vos tenés que ver acá. Siempre con el exponente positivo. Entonces, infinito elevado a la 7 tercios es infinito. Y 1 sobre infinito, 0. Esto va a tender a 0. ¿Mm? Bien. Profe, Sí. sería un paso tonto, pero si yo hubiera hecho otra vez la regla del L'Hopital, me hubiera dado como que la derivada de 6 es 0, ¿no? Y ahí 0 igual. Acá. Pero ¿por qué va a aplicar la regla del L'Hopital si ya no tenés indeterminación? Por eso quería saber, si ya no tengo indeterminación ahí, ya no la sigo aplicando. Ya está. No, no. Si no tenés indeterminación, no podés aplicar la regla del L'Hopital. No. Sería un aplazo en el parcial. Gracias, Solo profe. se puede aplicar si tienes 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En ningún otro caso. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Se terminó. Regla del L'Hopital. Con esto ya... Sí. Disculpe. Hay algo que... A ver, estoy olvidando algún archivo. Ah, hice mal en cero. Bien. Bueno. Sí, teorema de rol, esto ya lo habíamos visto. Teorema del valor medio también lo vimos. La demostración la vamos a ver el jueves. Pasamos esto. La demostración la vamos a ver el jueves. Bien. Veamos la definición de función creciente y la definición de función decreciente. Bien. Función creciente. Una función f es creciente en el intervalo i, y vean que acá al decir el intervalo i, acá no me dice si es un intervalo abierto, si es cerrado, si es semiabierto, si es un intervalo infinito, no me dice nada. Quiere decir que i es cualquier intervalo que sea. ¿Está? Cualquier intervalo. F es una función creciente en el intervalo i, si y solo si se cumple esto que está acá abajo que dice, para todo par de números x1 y x2 pertenecientes al intervalo i, si el número x1 es menor que el número x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Eso está acá expresado en símbolo. Observen en la gráfica. A ver, tomemos, voy a hacer una pequeña captura de pantalla. Capturemos esta parte. Y vamos aquí. No se enojen, esperen un ratito. Borre el pizarrón. Si estuviéramos en la facultad en forma presencial, el pizarrón inmenso, saben lo que tienen que esperar hasta que uno lo borre. Es lo mismo acá.
Bien. Vean esta gráfica. No sé acá cuál es el intervalo I, pero no sé, supongamos que sea cualquier intervalo de acá. Supongamos que el intervalo I sea desde aquí hasta aquí. Supongo que sea abierto y cerrado. Abierto a la izquierda, cerrado a la derecha. Ese es el intervalo I. Esta es una función creciente. Creciente. Este lápiz óptico. F es creciente en el intervalo I. ¿Por qué? Vean, tomo acá un X1 y tomo un X2. X1 es menor que X2. Observen, el F de X1 está aquí y el F de X2 está acá. F de X1 es menor que F de X2. Y eso se cumple para todo X1 o X2 y X2 que tomen el intervalo I. Por ejemplo, si este número es X1 y este numerito es X2, vean dónde está acá el F de cada uno. F de X1, me vengo hasta la curva y acá lo tengo al F de X1. F de X1. F de X2, vengo para acá hasta la curva, ahí está el F de X2. Entonces se me sigue cumpliendo que F de X1 es menor que F de X2. O sea, cuando a ustedes se les cumple que para todo X1 y X2 pertenecientes al intervalo I, si el X1 es menor que el X2, entonces F de X1, el valor de I que le corresponde a X1, es menor que el valor de I que le corresponde a X2. Si eso ocurre para todo X1 y X2 del intervalo I, eso significa que la función f es creciente en el intervalo I. ¿Hay alguna duda? Creciente quiere decir que cuando el x se mueve de izquierda a derecha, el valor de I que le corresponde va de abajo hacia arriba. Es decir, que la curva sube. Siempre que nosotros lo seguimos al eje X, si nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha, hagan de cuenta que en la curva, acá en la curva, ahí pongo una persona. Ahí está un hombrecito parado en la curva. Y ese hombrecito lo va a seguir al eje X, se va a mover hacia la derecha, pero siempre en la curva. Cuando ese hombrecito sigue al eje X, se mueve de izquierda a derecha por la curva, ¿qué le va pasando? Va subiendo, ¿sí? La altura a la que se encuentra es cada vez más grande. Eso ocurre porque la función f es una función creciente. Si fuera al revés, tendríamos una función decreciente. Lo hagamos con estos colores, supongamos así. Acá tengo el eje X y el eje Y. Y supongamos que la gráfica de la función es esta curva. Esa curva. En el intervalo I. El intervalo I, supongamos que sea cualquier intervalo. Cualquier intervalo. Supongamos que sea desde aquí hasta aquí. Es el intervalo I. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo valores. A ver qué color puedo usar. Un violeta. Entonces, tomo un X1, supongamos acá, dentro del intervalo I, y tomo un X2 acá, dentro del intervalo I. F de X1, me voy hasta la curva, y acá tengo F de X1. F de X1. F de X2, me voy hasta la curva, me voy hacia el eje Y, y ahí tengo F de X2. ¿Qué está pasando? El F de X1 es más grande que el F de X2. O sea, se me está cumpliendo que para todo X1 y X2 que pertenecen al intervalo I, si X1 es menor que X2, entonces F de X1 es más grande que F de X2. Eso es cuando la función f es decreciente. Decreciente
en el intervalo I. ¿Mm? Es como que yo vengo y pongo el hombrecito acá a la izquierda, ubicado arriba de la curva, sobre la curva. Y ese hombrecito lo va a seguir al eje X, se va a mover hacia la derecha siguiéndolo al eje X. Este es el eje X. Entonces, a medida que el hombre se desplaza de izquierda a derecha, ¿qué va pasando con la posición que él se encuentra? Acá está más arriba que aquí. Cuando el hombre está acá, está más abajo, ¿ves? Va bajando el hombrecito. ¿Me siguen o no? Eso es porque la función f es una función decreciente. ¿Alguna duda? ¿No tendría que ser que X1 es mayor que X2? Ahí donde usted escribió. ¿O yo estoy No. mal? X1 es menor que X2. Pero el f de X1, el valor de y, el valor original, es más grande que el siguiente. O sea, si yo tomo X1 menor que X2, míralo en la gráfica, f de X1, el valor de y, es más grande que el f de X2. Está arriba. O sea, el f de X2 es más chico que el f de X1. Entonces, a medida, si yo estoy primero parado acá en X1, lo ubiquemos el hombrecito aquí, en el punto este aquí en este punto lo ubico el hombrecito de abscisa X1. Ahí está. ¿A qué altura se encuentra ese hombre? A esta altura. Ahora lo ubiquemos a ese hombre en X2, acá. Ahora se encuentra en una altura, en una menor altura. Supongamos darle valores ahí. Supongo que acá y valga 7 y supongo que acá y valga 4. Entonces, ¿ve? El valor de y es cada vez menor. Si al hombre lo colocas acá, supongamos que ahora a esa altura el valor de y es 3. Entonces, el valor de y va disminuyendo a medida que x va aumentando. Entonces, por eso, si x1 es menor que x2, el valor de y de x1 es más grande que el valor de y que le corresponde a x2. Eso ocurre cuando la función es decreciente. ¿Profe? Sí. Y si, por ejemplo, en la función hubiera como una curva desde x1 que baja y después vuelve a subir y termina siendo x2 mayor a x1. No, entonces la función no es creciente ni decreciente. Ah, no Sí, es ninguna de las dos. claro. Depende ya ahí del Habría que intervalo. acortarlo al intervalo, ¿verdad? Claro, o sea, si vos tenés como la función seno, qué sé yo, una función así, supongamos, y el eje X sea, supongamos esto. Supongamos que este es el eje X. Y bueno, supongamos que este sea el eje Y. Y que el intervalo Y sea desde acá hasta acá. Todo esto, supongamos, sea todo el dominio. Todo esto es el intervalo Y. ¿Qué va a pasar? Vos podés decir, la función va a crecer hasta aquí. Hasta acá. Es decir, en este intervalo, la función crece. Pero desde acá hasta acá, en este intervalo, la función decrece. Desde acá hasta este puntito. De este punto hasta este punto, en todo este intervalo, la función vuelve a crecer. Ahí crece. Acá decrece. Hacerlo caminar al hombrecito y va a ver. Y acá crece. Cuando el hombre está ubicado en este intervalo, en este intervalito de la izquierda, en esta curva va de izquierda a derecha, va creciendo. Llega hasta este punto y de ahí decrece. Decrece, decrece, decrece hasta este punto. Y luego vuelve a crecer, sigue creciendo hasta este punto. En todo el intervalo Y, la función no es ni creciente ni decreciente. Pero en cada uno de estos subintervalos, sí. Ah, gracias, profe. Bien. Es como el caso de la inflación. Bueno, el problema de la inflación en Argentina siempre es creciente. Y el problema de los sueldos es casi siempre decreciente. Así. Bien. Si uno va comparando, cada vez cobramos menos en dólares. Bueno, sigamos. Acá. Bueno, ahí está la definición de función decreciente.
Y ahí tienen dibujitos ahí que les aclaran. ¿Cuándo se dice que una función es monótona? Una función f es monótona si y solo si esa función es creciente en todo su dominio o decreciente en todo su dominio. Hay un teorema que me dice que si una función es monótona, o sea, quiere decir que siempre creciente en todo su dominio o siempre decreciente en todo su dominio, la función es inyectiva. Y por lo tanto tiene función inversa. A ver, vamos a insistir un poquitito ahí. Por ejemplo, si fuera una parábola, no podría ser ni creciente ni decreciente, o sea, no es monótona. Exacto, una parábola no es monótona. Sí, señor. Una recta oblicua, sí. Si la pendiente de la recta es positiva, la recta es creciente. Es monótona entonces, en todo su dominio. Si quieren preguntar más cosas, pregunten. Me estoy dando tiempo. A ver, quiero que ustedes me digan lo siguiente. Vamos que este es el eje Y y que este es el eje X. Bien. Y voy a dibujar una función. Ay, Dios. Espera. Un momentito. Bien. Hagamos la siguiente gráfica. Supongamos que empieza acá la gráfica. En este punto. Acá tiene un puntito vacío. Acá hay un puntito lleno. ¿Y qué pasaría con las rectas verticales y horizontales? ¿Cómo, mijo? Con las rectas verticales y horizontales. ¿Qué pasa? No sería ninguna de las dos, ¿verdad? No sería ni La recta, monótona ni nada de eso. la recta vertical no es función. Y Ah, bien, bien, bien. la recta horizontal es constante. O sea que no es ni creciente ni decreciente. Siempre permanece constante. ¿De acuerdo? Bien, profe, gracias. Nunca el f de x1 es menor que el f de x2 o mayor. Siempre es igual. Entonces una función constante. Bien. ¿Qué pasa con esta función? Supongamos que este número sea el -2 y este número que está abajo acá de ese punto lleno, supongo que sea el 9. En el intervalo cerrado -2, 9. Esa función es monótona. Yo creo que sí, porque creo que no dijo nada de que tenía que ser continua. Ujú. ¿Es monótona creciente o decreciente? O ninguna de las dos cosas. Creciente. Creciente, profe. Creciente. Creciente. Es Creciente. creciente. Exactamente, es creciente. ¿Tá? Entonces, si esta función se llama f, f es monótona, creciente. Monótono entonces cuando solo crece o decrece, profesor. ¿Cómo, mijo? Monótono entonces cuando solo crece o solo decrece. Exactamente, en todo su dominio. El dominio de esta función es el intervalo S. Profe, o sea Esa es una que función. o Y decrecer, observen, disculpa un minutito. Y observen que al ser esta función monótona, porque es siempre creciente, es inyectiva. Esta función sí tiene función inversa, ¿sí? Porque en todo punto, si ustedes usan el criterio de la recta horizontal, nunca a la gráfica la corta ninguna recta horizontal en más de un punto. Esa es una función inyectiva. Tiene función inversa. ¿Está claro? Sí. ¿Qué quería preguntar? no, si esto no dependía de la continuidad. No, nada que ver. Ahí está viendo que no es continua, pero sí es monótona. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora borro esto. Borremos esto. ¿Qué pasaría si la gráfica de esta función fuese así?
Esa es la gráfica de la función ahora. ¿Es monótona? No, porque no es inyectiva, ¿verdad? No, no, no. No es por eso. Al revés. Es porque Está no justificando crece todo mal. el tiempo. ¿Cómo, mijo? Porque no crece todo el tiempo. No crece todo el tiempo. A ver. Supongamos que este salto que hay acá ocurre, supongamos, en el 4. Yo podría acá decir que F es creciente en el intervalo cerrado menos 2, abierto 4. Y también puedo decir que F es creciente en el intervalo cerrado 4, cerrado 9. ¿Están de acuerdo con eso? Es creciente. Sí. En este intervalito, desde Sí. menos 2 hasta 4 abierto, es creciente. Y también es creciente en el intervalo cerrado de 4 a 9. Pero, ¿qué pasa con esta función? Esta función, eso, no implica de que sea creciente en todo el intervalo completo. En ese gráfico estoy viendo que F no es creciente en su dominio. En su dominio. Tengan en cuenta que el dominio de esta función es el intervalo cerrado menos 2, 9. ¿Por qué no es creciente en su dominio? A ver, alguien que me explique. Porque hay una parte que es Porque menor. baja. Pero Baja lo voy a y explicar como así. que vuelve a iniciar. ¿Qué parte de la definición no está verificando? Que ¿Sí? hay un X1 menor que un X2, donde el F de ese X1 vendría a ser mayor que el F de ese X2. Perfecto. Muy bien. Si yo tomo este valor, X1, que está en el dominio, ¿no es cierto? El F de X1, si yo me voy hasta la curva, disculpen el pulso, ahí tienen F de X1. Y si yo tomo un X2 más grande, observen, ahí tengo X1 es menor que X2. El F de X2, me voy hasta la curva, es más chico. Ahí está F de X2. ¿Ve? X1 es menor que X2 y el F de X1 es mayor que el F de X2. Entonces, eso ya me está asegurando que la función F no es creciente. Porque para que sea creciente, se tiene que cumplir ¿qué cosa? Lo que acá dice, vea. La función es creciente, sí. Cuando X1 es menor que X2, siempre el F de X1 es menor que el F de X2. Y eso no está ocurriendo porque acá el F de X1 es mayor que el F de X2. Por eso no es creciente en todo su dominio. Pero sí es creciente en cada uno de esos dos intervalos. Entonces, ahí sí ha tenido que ver la discontinuidad que está presentando. Bien, con esto creo que ya ha quedado claro. Profe, Después, ahí lo mismo sería monótona. Monótona, disculpen. no. ¿No? Además, y tampoco es decreciente. Tampoco es decreciente. Entonces, esta función no es monótona. ¿Por qué no es Ah, decreciente? claro, sí. En todo el dominio no es decreciente porque, bueno, porque en el primer intervalo de menos 2 a 4 es creciente. Ahí nomás ya, chao. Con decir que en el primer intervalo es creciente, ya puedo decir que en todo el dominio no es decreciente. ¿Está? Es decir, acá, si yo veo esto, por ejemplo, ahí nomás yo ya puedo concluir. Si yo digo que F es creciente en ese intervalo, puedo decir F no es decreciente. ¿A dónde? En su dominio. ¿Me van siguiendo el razonamiento? ¿Yo qué estoy diciendo?
f es creciente en este intervalo, por ejemplo, de menos 2 a 4. Es creciente. Y bueno, si es creciente en ese intervalo, ya sé que no es decreciente. Entonces, si no es decreciente en ese intervalo, tampoco es decreciente en su dominio. Entonces, si yo estoy con una función que no es decreciente en su dominio y no es creciente en su dominio, entonces inmediatamente puedo decir que f no es monótono. Y si no es monótona, entonces no tiene función inversa. Obviamente, ahora estamos viendo que hay otra herramienta que me permite determinar si una función es inyectiva o no. La cuestión del crecimiento y del decrecimiento. Si es monótona, si fuera monótona, entonces es inyectiva. Esto le explica un poco el teoremita que acababa de haber leído acá. Si la función, este es el teorema de abajo. Si la función es monótona, entonces es inyectiva y por lo tanto tiene función inversa. Bien. Veamos este criterio que se llama criterio para funciones crecientes y decrecientes. La demostración la vamos a ver el jueves. Son consecuencias del teorema del valor medio. Una de las consecuencias es este criterio para funciones crecientes y decrecientes. ¿Qué me dice? Si f es una función derivable en todo un intervalo abierto, AB, entonces, ¿qué está pasando? Si la derivada, si f' de x es mayor que 0, o sea, si la derivada es positiva en todo el intervalo abierto AB, entonces la función es creciente en ese intervalo abierto AB. Está bueno, ¿no? El teorema. ¿Qué me está diciendo eso? Si yo tengo una función creciente, o sea, en una función creciente, si yo tengo una función derivable y creciente, supongamos una curva como esta, en todo punto tiene derivada. Si yo digo que es derivable es porque en todo punto hay recta tangente. Si ustedes en todos esos puntos trazan las rectas tangentes, van a ver que las rectas tangentes son como oblicuas. Así, así, ¿eh? Pero todas esas rectas tienen pendiente positiva. Bueno, esta no, porque acá ahí está teniendo pendiente cero. Pero todas esas rectas tangentes tienen pendiente positiva. O sea, la derivada de la función es positiva cuando la función es creciente. Si la función fuera decreciente, supongamos así, esa es decreciente, excepto acá en esta partecita, no vemos esa. En todos los puntos tienen recta tangente. Así vean, y supongamos ahí hay una recta tangente, en ese punto hay otra recta tangente y así. Todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa. O sea, la derivada acá es menor que 0 para todo x. En cambio aquí la derivada es mayor que 0 para todo x del intervalo donde estamos. ¿Está? Entonces la función acá f es creciente. F crece aquí y acá f decrece. Entonces, eso ya se lo tienen que ir grabando bien de memoria. Si la derivada es positiva para todo x de un determinado intervalo, supongamos abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo abierto. Si la derivada es negativa en todo un intervalo, para todo x perteneciente a un intervalo abierto, derivada siempre estamos hablando de intervalo abierto, entonces la función decrece en el intervalo abierto, obviamente. Ese es lo que se llama criterio para funciones crecientes y para funciones decrecientes. Ahí está. El primero y el segundo me habla de cuando la derivada es positiva y cuando la derivada es negativa. En cambio, si la derivada es 0 para todo x del intervalo AB, obviamente la función es una función constante en el intervalo abierto AB. Bien, la demostración
del primer caso lo hago el jueves que viene, la del segundo y tercer caso le va a quedar para ustedes, ya después que yo le explique el primer caso. Pasamos toda esta parte de la demostración y veamos este teorema. ¿Qué me dice este teorema? Si f es una función continua en el intervalo cerrado a b y la derivada es positiva en todo el intervalo abierto a b, entonces la función es creciente en el intervalo cerrado a b. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a b y la derivada es positiva en todo el intervalo abierto, quiere decir que la función es decreciente en el intervalo, es creciente. La función es creciente en el intervalo abierto a b, pero si es continua en el cerrado, entonces decimos que es creciente en todo el intervalo cerrado a b. Lo mismo para el caso de cuando es decreciente, o sea, cuando la derivada es negativa. Bien. Este tercer teorema, que por ahora no lo vamos a usar, bueno, lo veamos nada más, me dice, si yo tengo dos funciones que tienen la misma derivada, entonces esas dos funciones, en lo único que se van a distinguir es en una constante. A ver. ¿Quieren preguntar algo, alguna duda de lo que vamos viendo? ¿Podría después repetir al final el teorema 2? Disculpe. El teorema 2. ¿Este? Sí. Sí. Ya. El eje Y, el eje X. Supongamos esta función. Supongo que acá tengo un puntito vacío y ese puntito vacío. Supongamos que esto es A, esto es B. Bueno, A coincide acá, ¿no es cierto? La abscisa y estas son A y B son las abscisas de esos puntos vacíos. Esa función f es creciente en el intervalo abierto a B. Sí. Sí, la derivada es positiva, ¿sí? Bien, anotemos acá, por acá. F crece en el intervalo abierto a B. ¿Por qué crece? Porque la derivada es positiva. F' de X es mayor que 0 para todo X del intervalo abierto a B. Siempre que hablamos de derivada, tengo que hablar de intervalo abierto. Bueno, no se olviden que los ejes siempre tienen flechita y nombre, ¿no? Yo ya no les pongo, pero en realidad es un pecado no poner. Tiene que tener flecha y nombre. Bueno, la función esta es creciente en el intervalo abierto a B. ¿Por qué? Porque su derivada es positiva en todo el intervalo abierto a B. Pregunta, ¿esa función es continua en el intervalo cerrado a B? No. No. No, Abierta, es, En el profe. punto vacío. exacto, en el intervalo cerrado no es continua. ¿Por qué no es continua en el intervalo cerrado a B? Porque la Por función no lo límites toma A laterales. y a B. Porque A y B no pertenecen al dominio de la función. ¿Están de acuerdo? Acá así como está el dominio de esta función, es el intervalo abierto a B. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Le pongamos un puntito lleno acá. Y pongamos un puntito lleno aquí. ¿Cuál es el dominio ahora? Intervalo cerrado. El A intervalo ver. cerrado. Muy bien. A y B ahora sí están en el dominio. Entonces, el dominio de esta función, ahora, ahí como está, es el intervalo cerrado. Pregunto, ¿es continuo en el intervalo cerrado a B? No. No, no es continuo en el cerrado a B. ¿Por qué?
No, el puntito lo voy a poner acá arriba. No ahí abajo. Porque no existe Porque los límite. límites son diferentes, los límites laterales. ¿Cómo? Bueno, no existe el límite por izquierda de A y por derecha de B. No, no es eso. El límite Porque no no existe. No es igual por izquierda que por derecha. El límite lateral derecho en A no coincide con f de A. F de A es este valor. Y este valorcito que está aquí es el límite lateral derecho. El límite cuando X tiende a A por la derecha de f de X. No son iguales. Por eso no es continua en el cerrado AB. Tampoco es continua en B, por la izquierda. Porque el límite lateral izquierdo en B, en la altura de este punto vacío, no coincide con f de B, que es la altura o la ordenada de este punto Y. No es continua esa función. Ahora viene la siguiente cuestión. ¿Qué pasaría si la función fuera continua en el intervalo cerrado AB? Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, quiere decir que estos no son puntos vacíos, son puntos Y. Esa es una función continua en el intervalo cerrado AB. ¿Están de acuerdo? Lo anotemos. F continua en el cerrado AB. Muy bien. ¿Cómo era la función antes con respecto al crecimiento o al decrecimiento? Esto. La función es creciente en todo el intervalo abierto AB. ¿Por qué hablo de creciente en un intervalo abierto acá? Porque eso proviene de que la derivada es positiva en todo el intervalo abierto AB. En A y en B la derivada no existe, porque no existe una de las derivadas laterales. En B la derivada no existe porque no existe la derivada lateral derecha. En A la función no es derivable porque no existe la derivada lateral izquierda. También porque la función no es continua en A. Ahora, como la función es continua en todo el intervalo cerrado AB y la función es creciente en el intervalo abierto, entonces ahí yo puedo concluir de que f es creciente en el intervalo cerrado. Eso es el teorema que me acaban de preguntar. Entonces, cuando una función es creciente en un intervalo cerrado AB, cuando se cumplen dos condiciones. Primero, que la función es continua en el cerrado AB y la derivada es positiva en todo el intervalo abierto AB. O sea, la función crece en el intervalo abierto AB y además es continua. Bien. Este teorema, el teorema 3 me dice que dos funciones que tienen la misma derivada, por ejemplo, tengo dos funciones, f y g derivables. Y me dice, f' de x es igual a g' de x en todo el intervalo AB. Si eso ocurre, si yo tengo dos funciones que tienen la misma derivada, entonces esas dos funciones difieren solamente en una constante. Quiere decir que a una de las funciones la puedo obtener a partir de la otra sumándole una determinada constante. No sé si lo entienden ese teorema. ¿Puede explicarlo de nuevo, profe? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Pueden ser que sean paralelas las dos funciones o nada que ver? Sí, señor. Muy bien. Exactamente. Supongamos que yo tengo que la derivada de una determinada función, f de x, me da 2x. Y otra función, su derivada, una función g, su derivada también me da 2x. O sea, yo acá tengo un caso
donde la derivada de f es igual a la derivada de g. Bien. ¿Puede alguien decirme, nombrarme alguna función f de x cuya derivada, yo quiero acá una función, una expresión, cuya derivada me dé 2x? X cuadrado más 5. Inventarse una función cuya derivada valga 2x. ¿Qué ha dicho? X cuadrado más 5. Muy bien. Ahí tengo una función. ¿Puede alguien inventarse otra función diferente a f de x, cuya derivada también valga 2x? X cuadrado más 3. ¿Puede alguno inventarme una función cuya derivada valga 2x, pero que no esté x cuadrado? Cuatro x en raíz de 4x. ¿O? No. X a la cuarta sobre 2. ¿Qué? X a la cuarta sobre 2. O sea, un medio por x cuarta. Si vos derivas eso, te queda un medio por 4x cubo. Y si vos simplificas, te queda 2x cubo. Pues yo quiero que me dé 2x. Sonaste. Mal. Bueno, le puedo dar un millón Entonces de años. 4 por raíz cuadrada de x. ¿Cómo, mijo? Diga. 4 por raíz cuadrada de x. 4 por raíz cuadrada de x. Si vos derivas eso, te queda 4 por un medio por x a la menos un medio. O sea que te queda 4 con el 2 se va, queda 2, y esto lo manda para abajo y te queda raíz de x. 2 sobre raíz de x. Mal. Yo quiero que me dé 2x. Buah. No, chicos. Nunca van a encontrar otra función cuya derivada me dé 2x y esa función no lo tenga el x cuadrado. Nunca. Si la derivada de una función es x al cuadrado, seguro que esa función, perdón, si la derivada de una función es 2x, seguro que esa función es x al cuadrado más o menos algún número. Si ustedes observan acá, f de x es igual a g de x más una determinada constante. ¿Más cuánto? Si yo a g de x le sumo 2, obtengo f de x. Siempre va a ocurrir eso. Es decir, cuando dos funciones tienen la misma derivada, si f' de x es igual a g' de x, en algún intervalo, bla, 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 no vamos a insistir en eso, entonces seguro que f de x va a ser igual a g de x más una determinada constante. Siempre. No hay otra vuelta. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de la constante es 0. El único caso en que la derivada de una función me da 0 es cuando tengo la derivada de una constante. Y es la única. Entonces, si yo derivo el primer miembro y derivo el segundo miembro, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Y eso no ocurre en ninguna otra función. Bien. De todas maneras, ese teorema no lo vamos a estar usando por ahora. Y veamos qué es esta definición de número crítico. Sea f una función definida en un intervalo abierto a b. Y dentro de ese intervalo un número c. El número c se llama número crítico de f si y solo si la derivada en c vale 0 o la derivada en c no existe. Entonces, definición de número crítico. El número
el número C es número crítico de F, sí, y solo si la derivada en C vale 0 o no existe F' de C. Esa es la definición de número crítico. Todo número que anule a la derivada o haga que no exista la derivada es un número crítico. Pero cuidado, ese número C, el número C es un número que sí pertenece al dominio de la función. Ojo con eso. Si no, no tiene sentido de hablar de número crítico. Bien. Acá tiene un ejemplo. En este caso, ahí tiene una recta tangente horizontal. La derivada vale 0 en C. Ahí el número C es el número crítico. Acá a la izquierda, ahí hay un punto anguloso, la derivada no existe. Entonces, en C. Entonces, C también es número crítico. Acá, el número C sí pertenece al dominio, acá hay un puntito lleno. La función no es continua, entonces la función no es derivable. No existe la derivada porque no es continua. Por eso, acá también en este ejemplo de la derecha, el número C también es un número crítico. Bien, hay una observación que dice acá que la función derivada solamente puede cambiar de signo en los números críticos. Bien, eso es lo que a nosotros nos va a permitir encontrar matemáticamente en qué intervalos una función crece y en qué intervalos una función decrece. Veamos este ejemplo. Dice, califique con verdadero o falso. La función esta, f de x es 5 menos x sobre 3, todo esto elevado a la 4/3, es decreciente en el intervalo menos 9, 12. Vamos a ver si eso es falso o verdadero. Tengo esta función f. F de x vale eso. Es una raíz cúbica y no hay ningún problema, el dominio es todo lo real. Calculamos la derivada de esa función. Acá está la derivada, es 4/3 por esto elevado a la 1/3 por la derivada de la base que vale menos 1/3. Acomodando tienen la derivada. Van a buscar los números críticos. ¿Cómo obtengo uno de los números críticos? Es buscando qué número la anula a la derivada. Entonces, agarran la derivada, la igualan a 0. Esto va a valer 0 cuando este polinomio 5 menos x sobre 3 vale 0. Despejando x obtienen 15. El número 15 sí es un número crítico en todo el dominio de la función, pero no está en el intervalo menos 9, 12. Entonces no es un número crítico. Dentro de ese intervalo no es número crítico. Entonces la función f no tiene número crítico en el intervalo menos 9, 12. Porque el único número que sale es el 15. Y además la derivada siempre existe. Es una simple raíz cúbica. Si uno analiza un poco el signo de la derivada, en todo el intervalo menos 9, 12, la derivada es siempre negativa. Si uno a x le da valores entre menos 9 y 12, la derivada es siempre negativa. Por lo tanto, la función es siempre decreciente. En el intervalo S. Y además es continuo, porque es una composición de funciones continuas. Por lo tanto, esa es una función decreciente en todo el intervalo menos 9, 12. ¿Y qué me decía esto? Que diga si es falso o verdadero, por lo tanto esto es verdadero. Profe, tengo que reemplazar varios números del intervalo ahí en la función derivada. No vamos a llevar con un solo número porque gracias a esta observación que te dice, la derivada solamente va a cambiar de signo en los números críticos.
Gracias a esa observación, como en el intervalo menos 9, 12 no hay número crítico, porque el único número crítico que sale es el 15. El único número crítico es el 15, que no está en ese intervalo. Entonces, como en ese intervalo no hay número crítico, quiere decir que la derivada no puede cambiar de signo. Entonces, ¿vos qué vas a venir y vas a hacer? Le vas a dar un valor a x cualquiera dentro de ese intervalo. Supongamos el 0. Cuando x vale 0, si vos haces el cálculo, te va a dar un número negativo. Como no hay número crítico, entonces estoy seguro que la derivada es siempre negativa en ese intervalo. Ah, bien, bien. Gracias. De nada. Bueno, esto vamos a pasar. A ver acá. No lo vamos a pasar. Supongamos acá. A ver, a ver. Bueno. A ver cómo resolvemos este ejercicio. Me dan esta función. Vamos a resolver. Tengo esta función g en el intervalo que está definida para los t menores que 3. Bueno, me preguntan si esa función es monótona en el intervalo menos 3, 3 y en el intervalo menos 4, 6. Vamos a ver. ¿Cuál es el dominio de g? Todos los Todos los reales. reales No menos... vean en el PDF. No vean en el PDF. Vean. es todos los reales menos el menos 3 y el 3. Claro, a ver. Y sería menos 3, sí. Claro, a ver. Si uno ve solamente la expresión esta, el dominio sería todos los reales menos el menos 3 y el 3. Eso es verdad. Pero la función está con esta condición. T es menor que 3. A ver cómo sería la cuestión. Entonces, si acá está el 3 y acá está el menos Menos 3. infinito a 3 sin incluirlo y excluyendo el menos 3 también, ¿verdad? Exactamente. Es de menos infinito a menos 3 unido menos 3, 3. Ese es el dominio. No va a ser todos los reales. Porque está esta condición acá. Entonces anotemos que el dominio va a ser de menos infinito a menos 3, abierto, unido, al intervalo abierto, menos 3, 3. Es el dominio. Bien. Vamos a borrar esto de acá. Bueno, vamos a calcular la derivada. G' de t. Tengo un cociente. El denominador va al cuadrado. T cuadrado menos 9 lo elevo al cuadrado. Derivamos como cociente. La derivada de arriba es 3t cuadrado. Por el de abajo sin derivar. Menos t al cubo sin derivar. Por la derivada de t cuadrado menos 9, que vale 2t. Bien. Simplifiquemos un poquito esta expresión. Si multiplico acá, me queda 3t cuadrado por t cuadrado es 3t a la cuarta. Menos 3t cuadrado por 9 es 27t cuadrado. Menos 2t por t cubo es 2t a la cuarta. Sobre este denominador t cuadrado menos 9 al cuadrado. Bien. Si resolvemos acá, me quedaría 3t a la cuarta menos 2t a la cuarta es 1t a la cuarta. Entonces acá yo estaría teniendo t a la cuarta menos 27t cuadrado. Bueno, ahí puedo sacar factor común t cuadrado. Entonces escribamos acá que g' de t, saquemos igual de aquí ahora, pues no lo voy a usar,
G' de t vale ¿cuánto? Si saco factor común, t cuadrado arriba, nos queda t cuadrado menos 27. Todo sobre t cuadrado menos 9 al cuadrado. Esa es la derivada. ¿Para qué calculo la derivada? Para buscar números críticos. Es decir, lo que yo quiero es buscar números críticos. Números críticos. Bien. Los números críticos eran los valores para los cuales la derivada no existe y los valores para los cuales la derivada vale 0. Anoté. G' de t es igual a 0 si el numerador es 0. Entonces hay dos posibilidades. Una es que t valga 0, porque está este t cuadrado, acá hay un producto, ¿sí? Está factoreado acá arriba. O la otra posibilidad es que t cuadrado valga 27. O t cuadrado menos 27 valga 0. Y ahí me va a salir t igual a más menos raíz cuadrada de 27. Que es lo mismo que escribir más o menos 3 raíz de 3. ¿Cuáles de esos números pertenecen al dominio? Porque el dominio es de menos infinito a menos 3 unido menos 3, 3. El 0 pertenece al dominio. Al dominio de G, perdón. Dominio de G. Bien. ¿Cuánto es la raíz de 3? Raíz de 3 o raíz de 27. La raíz cuadrada de 27 es 5, y chirola. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un número que es menos 5, y chirola, el negativo, que sí pertenece. Menos 3 raíz de 3, seguro que pertenece al dominio. Pero 3 raíz de 3 no pertenece. No pertenece al dominio. Porque es 5, chirola, raíz cuadrada de 27, 5, y algo, está fuera del dominio. Entonces, ¿cuáles son los números críticos? El 0 y el menos 3 raíz de 3. Muy bien. Los números críticos son 0 y menos 3 raíz de 3. Bien. Vamos a analizar, vamos a hacer una tablita de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cómo hacemos esa tabla? Vamos a poner una tabla que vamos a hacer así. Vamos a poner intervalo. ¿Sí? ¿No falta analizar cuando no existe? Exacto, tenés razón. Sí, ya me estaba olvidando. Bien, estos son los números críticos que anulan a la derivada. Pero ¿qué pasa? La derivada siempre existe en el dominio de G. Eso me faltó aclarar y tenías razón vos. Me estaba olvidando. Lo anotemos por acá abajo. G' de t existe para todo t perteneciente al dominio de G. Siempre existe. Si yo estoy en el intervalo menos infinito, menos 3, unido, menos 3, 3, la derivada siempre existe. Los únicos valores para los cuales no existiría la derivada sería para el 3 y para el menos 3, pero esos valores no están en el dominio. O sea, la derivada siempre existe. Entonces, esto que está aquí es lo que a mí me va a asegurar que los números críticos son solamente esos dos números. O sea, en realidad esta llavecita tiene que abarcar todo. Ahí está. Bien. Entonces vamos a hacer una tabla de valores. Una tabla de intervalos, perdón. La tabla va a ser así. Ponemos intervalo. Luego del intervalo vamos a tomar un valor de prueba. Luego vamos a ver el signo de G' de t. Y luego vamos a sacar una conclusión sobre el crecimiento.
conclusión para saber si la función crece o decrece. Acá quiero insistir en esta partecita, el signo de G' de T. Cuando ustedes van a ver el PDF, ahí dice signo de G', eso está mal. ¿Está? Yo estoy viendo el signo de G' de T, así que corrijan por favor eso. Yo no lo hice a este archivo, así que ya le digo, yo no estoy cometiendo ese error. Pero por ahí no lo quieren corregir. Bien, entonces signo de G' de T. ¿Cuáles van a ser los intervalos? Todo el dominio es de menos infinito a menos 3, unido menos 3, 3. Entonces, como este número es menos 5, y chirola, los intervalos van a ser, a ver, lo hagamos con color azul. Primer intervalo, de menos infinito hasta menos 3 raíz de 3. O si no, hasta menos raíz cuadrada de 27. Menos 3 raíz de 3 o menos raíz de 27, que es lo mismo. Luego voy a ir desde menos 3 raíz de 3, que es menos 5, menos 3 raíz de 3, hasta menos 3. Porque este es menos 5, chirola, hasta el menos 3. Luego voy a ir desde el menos 3 hasta el 0. Porque el 0 es también número crítico. Y luego voy a completar desde el 0 hasta el 3. Porque en el 3 terminaba el dominio. En esos intervalos, la función va a ser o creciente o decreciente. Tomemos un valor de prueba cualquiera. Supongamos acá, tomemos el número menos 10. Como esto es menos 5 y chirola, podemos tomar acá el menos 4. Acá puedo tomar el menos 1. Y aquí podemos tomar el 1. O el 2. Algún numerito fácil de calcular. Voy a ver ahora el signo de la derivada. El signo de G' de T. Observen que acá hay 3 factores. Arriba hay 2 factores y el otro el del denominador. El primero de la izquierda arriba es positivo porque está al cuadrado y el de abajo es positivo porque está al cuadrado. Entonces, para ganar tiempo, acá uno tiene que ser un poquito rápido. Vamos a ir haciendo así. Yo sé que acá voy a tener un positivo a la izquierda. Acá voy a tener uno que ya vamos a ver el signo y el positivo de abajo. En todos los casos va a ser así. Entonces, vamos a ganar tiempo y en todos los... Bueno, lamentablemente ¿no? Se ha hecho muy grande. Quiero ser más chiquito. Acá voy a tener eso. Positivo. Acá no sé qué signo, ya lo vamos a ver. Y acá positivo. Eso es porque tenemos números negativos, ¿o no? No, es porque está al cuadrado. Ah, bien. Es porque está al cuadrado. Traigamos este para acá. Este para acá. Y este para acá. Bien. Vean la ubicación de los signos positivos. Está arriba a la izquierda y el denominador. Vean la expresión. Ahí está. Esto es positivo. El t cuadrado este es positivo. Porque está al cuadrado. Y todo esto de acá es siempre positivo. Así que eso ya ni me fijo. Lo único que tengo que ver con detalle, el signo, es este paréntesis de acá. T cuadrado menos 27. Entonces, en el primer caso, si yo tengo menos 10 al cuadrado, me da 100. 100 menos 27 me va a dar un número positivo. Entonces acá tengo positivo. Menos 4 al cuadrado queda 16. Menos 27 me va a dar negativo. Menos 1 al cuadrado es
1 menos 27 me da negativo. Y 1 al cuadrado es 1, menos 27 también me da negativo. ¿Sí? O sea, son los valores, los signos que obtengo cuando voy reemplazando en este paréntesis. Elevar al cuadrado y restarle 27. Bueno, de esa manera yo estoy viendo qué signo está teniendo la derivada. Acá la derivada es mayor que 0. Acá la derivada es menor que 0. Acá es menor que 0 y acá es menor que 0. Y por lo tanto ya puedo decir cómo es la función en cada uno de estos intervalos de la izquierda. En el primer intervalo, G crece. En el siguiente intervalo, G decrece. Y en todos los otros intervalos también. ¿Por qué? Porque la derivada es negativa. ¿Alguna pregunta? Esa es la tablita. No, profesor, no se entiende. ¿Está entendido? Es fácil. Bien. Entonces, con eso ya pueden responder las preguntas que hacían. ¿Qué preguntas teníamos acá al principio? Me decía. Profe, una pregunta. Sí. Ahí lo teníamos el 0 también como punto crítico. Sí. Pero sin embargo, la función sigue decreciendo. Sí. O sea, ¿eso no importa? No, no importa. No es que sí o sí cambia de parecer No. la función en un punto crítico. No. Lo que te Ah, dice es, si la derivada cambia su signo, entonces es seguro en un número crítico. Ajá. No puede cambiar de signo en un número que no sea crítico. Eso es lo que te está diciendo la observación ese o el teoremita. Pero Listo, no listo. quiere decir de que si vos tengas un número crítico, seguro que va a cambiar el signo la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Está muy bien tu pregunta, y te lo muestro gráficamente acá. ¿Qué quiere decir que la derivada valga 0? Que la recta tangente es horizontal. Entonces, pueden haber tres casos básicamente, o 4 casos, mira, cuando la recta tangente es horizontal. Te voy a mostrar 4 casos. 4 curvas donde la recta tangente es horizontal en un determinado punto de tangencia. Acá tenemos un caso. La función decrece, llega al punto y ahí la función crece. ¿Ve? Este es el punto donde la derivada vale 0. Ahí es número crítico. Es el número C, número crítico. Porque la derivada vale 0. Número crítico. Ahora, acá a la izquierda de C decrece y a la derecha crece. Cambio de signo. En este caso, a la izquierda crece y a la derecha decrece. También cambia de signo la derivada. ¿Sí? Acá pasa de creciente a decreciente. Ahora mira acá qué pasa, qué puede ocurrir. Puede ser decreciente, llega al número crítico y sigue siendo decreciente. Y acá puede ser creciente, recta tangente horizontal tiene ahí, llega al número crítico y sigue siendo creciente. En estos dos casos no cambió el signo de la derivada. Perfecto. Sí, se entiende, se entiende. En nuestro caso, aparentemente está pasando, claro, decrece en 0, está pasando una cosa como este caso de acá. Como ese caso. Bien. Creo que con esto ya hemos avanzado bastante. Bueno, disculpen, falta responder nada más las preguntitas, ya para terminar, que decía, esta función es monótona en el intervalo menos 3, 3, veamos la tabla. Es monótona en el intervalo menos 3, 3. Sí, porque en todo ese momento decrece, ¿o no? Sí, señor, porque en el intervalo menos 3, 0, es decreciente, en 0, 3 es decreciente, pero además es continuo. Es decir, como G decrece, la respuesta es esta, decrece en menos 3, 0 y en 0, 3. Y además, G es continua en 0. ¿Y por qué es continua? ¿Me pueden responder eso? ¿Alguien me puede responder por qué G es continua en 0? Porque pertenece al dominio. No
No es correcta. Al- Porque es derivable. No es esa Porque es la derivable. respuesta. Además, G es continua en cero. ¿Por qué? Respondan bien. El cero pertenece al dominio Con de las G. 3 condiciones. Porque G es una función racional. Ay, Dios mío. Por ser G función racional. ¿Eh? Hay un teorema que dice, toda función racional es continua en su dominio. ¿Sí? Es un cociente entre polinomios. ¿Ve? Es un cociente entre polinomios, t cubo y t cuadrado menos 9. Es una función racional. Entonces es continua en todo punto de su dominio, o en todo su dominio. Por eso es continua en cero. Entonces, como esta función es decreciente en menos 3, 0, lo veo en la tabla. También decreciente en el 0, 3. Y además es continua, entonces ahí puedo asegurar que G decrece en el intervalo abierto, menos 3, 3. Por lo tanto, G es monótona en ese intervalo. Por lo tanto, esos 3 puntitos quiere decir eso, por lo tanto, G es monótona en el intervalo abierto, menos 3, 3. ¿Me siguen? Ya terminamos. Y la última pregunta que hacía era, ¿qué pasa en el intervalo menos 4, 0? ¿Qué opinan? ¿Es monótona? No, porque en menos 3 no es continuo, ¿no? ¿Qué tiene? Puede crece. ¿Cómo? Que no es monótona, me refiero. Mira, entre menos 5 y chirola y menos 3 es decreciente. Es monótona. Y en menos 3, 0 es decreciente. La pregunta es monótona en menos 4, 0? Sí. Habría que ver la continuidad en 3. Ahí lo que ustedes tienen que ver es ayudarse. En 3. Pasa que en menos 3 no es continuo. Entonces ahí ustedes tienen que ayudarse un poquito con un bosquejo. Vean la gráfica de la función y yo quiero ver en el intervalo menos 4, 0. ¿Es decreciente? Vean qué está pasando. Si tomo un x1 aquí, por ejemplo, menos 3,5, el valor de i le va a dar acá un número negativo. Y si toman, por ejemplo, el menos 1, le va a dar un valor positivo, el valor de i. Entonces, el f de x1 es más chico que el f de x2. Es como si fuera que crece. Entonces no es monótono. Es decreciente en el intervalo de menos raíz de 27 hasta menos 3. Es decreciente en menos 3, 0. Pero en menos 4, 0 no es decreciente. Porque a la izquierda del menos 3, el valor de i es más chico que a la derecha de menos 3. Es como si fuera que la curva crece. Ahí no se está cumpliendo la definición de función decreciente. Bueno, eso tienen que analizarlo un poquito, verlo con el detalle. Ahí van a ver que la respuesta es no. No es monótona en el intervalo menos 4, 0. Bueno, con eso terminamos por hoy. El jueves nos vemos entonces a las 8 y ya vamos a completar toda esta parte ya con extremos de una función, extremos absolutos, y ya el día viernes puedan tener la clase práctica sin ningún problema. Profe, Sí. ¿podría poner un ratito la pizarra? ¿Puede hablar más fuerte, por favor, que no estoy escuchando? Si podría poner un ratito la pizarra, así le saco foto al ejercicio. Esto. Es lo mismo que está desarrollado en el PDF, ¿no? Ah, bueno. No, Es exactamente lo mismo, solo que yo acá voy construyendo todo el desarrollo nada más para que, porque no me gusta leer directamente el PDF cuando ya está todo hecho, todo escrito. Sino
el cómo uno va razonando las cosas para lograr hacerlo. Pero es lo mismo que lo que ya está escrito. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguien quiere consultar algo? Ya terminó la clase, chicos. Nos vemos la Nos vemos, profe. clase que viene. Bueno, Nos vemos, que estén muy profe. bien. Nos vemos, profe.